Mi nombre es David Alexander Caro Valencia, soy docente de la sede educativa Simón Rodríguez del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, y hoy voy a explicar el modelo de contagio con el simulador STEAM. Se fue aplicado a los grados sexto y séptimo y esto fue realizada el 7 de noviembre del 2024. En cuanto a la inscripción, esa actividad que se realizó fue diseñada para estudiantes de sexto y séptimo. El objetivo era pues comprender la dinámica de contagio en una situación simulada. Entonces, ¿qué utilizamos? Unas cintas amarillas, utilizamos el área del salón, el piso del salón, y donde se estableció el flujo de entrada, el nivel y la salida, con un inicio de 11 estudiantes sanos. Y en cada turno se indicaba cuántos estudiantes ingresaban contagiados, eh, manteniendo oculta una tasa de contagio del 24%. Bueno, acá fue muy importante porque es mirar cómo se iba ese nivel de contagio, iba aumentando. Algo que le explicó a los estudiantes sobre ese nivel de contagio y pues mirar sobre todo la tasa de contagio utilizada y la verificación mediante un cálculo de porcentaje que se hizo en base a esos números. En cuanto al objetivo, pues se fomentó la comprensión de las tasas de contagio y cómo esta afecta la propagación de una enfermedad, desarrollando habilidades de registro, cálculo de porcentajes y representaciones gráficas de datos. Entonces, los objetivos específicos es introducir el concepto de tasa de contagio y su impacto en el aumento de las personas contagiadas, desarrollar habilidades de conteo, registro de datos, cálculos de porcentajes para analizar los cambios en el grupo, guiar a los estudiantes en la representación gráfica de datos en un plano cartesiano y sobre todo fomentar fomentar habilidades de análisis para verificar las tasas de contagio mediante los datos. Algo muy importante, porque no solamente lo vamos a aplicar en esta parte, sino lo podemos también aplicar, llevarlo a cuando se maneja, por ejemplo, en el cultivo de cacao, el nivel de infectación de la monilia. Entonces, cómo la monilia está afectando, cómo nos afecta los granos de las mazorcas y cómo también influye mucho para que baje la producción, cómo nos va a bajar esa producción. Entonces, es muy importante manejarlo, graficarlo y representarlo. Bueno, la intencionalidad en esta actividad fue con los estudiantes de sexto y séptimo, sobre todo es profundizar temas de matemáticas, en cuanto al manejo de datos, en cuanto a los manejos de conceptos, porcentajes y el plano cartesiano. Es como nosotros podemos llevar esos datos de la simulación y establecerlos mediante una tabla y establecerlos en el plano cartesiano. Eso es importante y mirar el comportamiento. Plataformas utilizadas, digitales utilizadas fueron, bueno, está ahí la cinta que se observa para demarcar el área en el suelo, el plano cartesiano, el papel que se hizo se graficó en el tablero y ahí ya pues se iban explicando las indicaciones a los estudiantes. Algo muy importante pues es ver que los estudiantes están pendientes, es una actividad muy activa, algo que motiva mucho a los estudiantes, los motiva a explorar, a conocer y sobre todo la participación. Eso para mí fue muy gratificante. En la descripción de las actividades encontramos, bueno, se hizo una introducción y una exploración, un tiempo de 10 minutos en el aula de clase. Los estudiantes recibieron la explicación, el objetivo de la actividad y el área de flujo, entrada y el nivel de salida. En cuanto al desarrollo, pues el tiempo destinado a esta actividad fueron 30 minutos. Se desarrollaron actividades donde comenzaron con 11 estudiantes sanos fuera del área del nivel. En cada turno el docente indicó cuántos estudiantes contagiados ingresaban sin relevar la tasa de contagio, sin revelar esa tasa de contagio específica. Entonces también los estudiantes iban registrando esos datos en la tabla, iban registrando en la tabla
para luego registrarlo en el plano cartesiano. Entonces, al finalizar los turnos de los datos, se graficaron el plano, se visualizaron las diferentes variaciones, eh, la trayectoria, cómo fue esa trayectoria, cómo es el comportamiento. Entonces, se dio un análisis y, y fue muy importante porque les permitió a los estudiantes, lo que decíamos de los estudiantes, es como de pronto yo puedo, o otra persona puede interpretar esos datos mediante la gráfica y mediante la tabla de datos, es mirar cómo es el nivel de contagio, el comportamiento, cómo va aumentando y qué medidas podemos establecer. Entonces, para eso es muy importante, qué medidas preventivas para evitar de que ese nivel de contagio siga aumentando. En cuanto a los resultados, bueno, los estudiantes lograron comprender conceptos, el contagio, eh, cómo se refleja en una población, cómo ese contagio puede, cómo se, o qué medios, por qué medios se puede prolongar. Ejemplo, es mirar que si de pronto un estudiante, bueno, digamos que tiene gripa, entonces como estudiante, el estudiante cómo puede prevenir o cómo podemos nosotros actuar ante esta situación y evitar que los estudiantes también adquieran el contagio. Entonces, ¿cómo podemos de pronto disminuir ese contagio y cómo nosotros podemos prevenirnos? ¿Qué actividades de prevención podemos hacer? Lo importante es registrar los datos, es mirar cómo el estudiante aprende a registrar los datos y a hacer lecturas de gráficas, a cómo podemos leer la gráfica y cómo podemos de ahí sacar mucha información que nos va a servir para aplicarla al campo, al contexto en el que ellos están. Entonces aquí hablamos de los datos en la parte de ciencias y las matemáticas, son muy importantes en esta actividad. Además que la interpretación, pues estamos manejando la parte del lenguaje, estamos desarrollando esas habilidades en el estudiante. Entonces, algo importante, lo que yo les decía, bueno, si nosotros tenemos en ganado, supongamos, tenemos un lote de ganado, ¿por qué es importante de pronto, si hay un contagio, por qué es importante prevenir, conocer el contagio, cómo se prolonga, cuáles son los medios para prolongarse y cómo nosotros podemos actuar ante ese contagio, cómo podemos manejarlo para evitar que se generen más pérdidas, que los animales se vayan a contagiar. Entonces, algo muy importante y es cómo nosotros podemos educar desde estas perspectivas a las familias también. Eso es importantísimo que el estudiante lo que aprendió lo lleve a sus familias para que allá también empezamos a aplicar partes de prevención, de saneamiento ambiental, evitar contagios. Entonces, eso es muy importante para los estudiantes. Y como docentes, pues es seguir fortaleciendo las matemáticas, pero de una manera muy activa y de una manera muy dinámica, como lo permite a la aplicación de estos simuladores. Bueno, las conclusiones de esta actividad fue efectiva para demostrar el concepto de contagio y la tasa de propagación dentro del contexto práctico y accesible. Eso fue muy importante. Simulación nos dio como muchas pautas para que el estudiante diga, bueno, sea más creativo, más activo, que miremos cómo de pronto en el medio, en el contexto de que hay muchas situaciones a las que se está expuesto. Entonces, es cómo nosotros podemos mitigar, cómo podemos mitigar esos niveles de contagio. Entonces, es manejar porcentajes, es importante eso, los manejos de porcentajes, que esos niveles de porcentaje, cálculos de porcentaje también nos sirve para manejar de pronto el, un análisis de suelo, supongamos, qué porcentajes qué porcentajes de, qué, de minerales puede encontrar a través de un análisis de suelo que se realiza, qué datos se necesita, cómo podemos graficar, ejemplo, los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, que son elementos mayores y cómo los elementos menores. Entonces, como por ejemplo, cuando hay escasez, les decía, cuando hay escasez de un mineral, de un elemento menor, entonces, ejemplo, el boro. El boro, si hay poco boro en el suelo, en esa área, ¿cómo nos va a afectar? Ejemplo, el fósforo. Porque es esencial el boro para el fósforo, para ayudarle a ser más asimilable. Entonces, esas son comparaciones que nos ayudan mucho. Entonces, esta tabla de datos, esta gráfica nos permiten eso.
y además que lo podemos aplicar en otras áreas del conocimiento. También lo importante es ver que hubo estudiantes que de pronto ellos tienen mucha timidez al hablar, al expresarse, viendo que de pronto el estudiante se va a burlar de él. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros fue muy importante porque hubo unos estudiantes que participaron activamente, estudiantes que les gustó la actividad, o sea, estudiantes que los veíamos muy callados, pero hubo una expresión. Entonces, algo muy importante es, o sea, que es muy incluyente. ¿Por qué? Porque se vio el trabajo en equipo, eso es importante. Entonces, para mí fue de verdad, esta actividad ha sido muy buena, es una actividad que STEAM nos puede ayudar a mejorar mucho esta parte y a desarrollar las habilidades y destrezas en los mismos estudiantes para que sean competentes dentro del campo. Y las conclusiones, pues la actividad fue efectiva para demostrar el concepto de contagio y tasas de propagación en contexto práctico y accesible. Los estudiantes pudieron comprobar la tasa de contagio teórica, la cual les brindó una experiencia valiosa en el análisis y verificación de los datos, que es algo muy importante. La actividad fomentó habilidades de graficación y cálculo que son relevantes en varios campos, incluyendo la ciencia y las matemáticas. Contagiosa la importancia de la salud pública y el tiempo que promovió la concientización sobre el impacto de las enfermedades. Esto nos ha servido mucho porque es algo importante, ya que en este medio pues la gente está en una cultura algunos manejan una cultura tradicional que recurren por ejemplo bueno, si tenemos una gripa, si hay un virus de alguna diarrea, la gente recurre a sus hierbas, a sus rezanderos, pero es mirar lo que debe ser importante es un diagnóstico, cómo nosotros podemos es que el padre de familia también sea consciente de que si el estudiante, su hijo tiene algún contagio, llevarlo, llevarlo a los centros de salud para que sea diagnosticado y ahí se le den un tratamiento adecuado, pero la gente acá en este medio pues no está muy acostumbrado a esto. Entonces solamente lo aíslan, le dan remedios caseros, remedios que ellos manejan, pero no más. Entonces ha sido muy importante. Y en cuanto a la parte de que esto lo podemos aplicar también nos sirve para motivar mucho al estudiante a que maneje realmente las matemáticas de una forma mucho más práctica, que se, ya con estas situaciones. Entonces, eso es importantísimo, es de pronto cómo yo lo puedo aplicar, es decir, si este tipo de comida o cómo yo puedo, de pronto, les decía a los estudiantes, cómo yo puedo manejar esto y llevarlo también a manejar una dieta en pollos, supongamos, si yo tengo algunos elementos que me sirven para preparar un alimento que yo pueda hacerlo de manera artesanal en las casas. Por ejemplo, tenemos mucho lo que es la parte de plátano, algunos desechos de comida, entonces que nos van a servir para complementar una dieta. Y es más, cómo podemos de pronto sembrar algunas plantas que nos van a aportar un nivel nutricional a ellas, cómo podemos de pronto mirar, graficar, analizar los datos, mirar los porcentajes de rendimiento, costo, producción. Entonces ha sido muy importante porque eso ha llamado mucho la atención a los estudiantes. Entonces eso es importante. Entonces acá vamos a mirar las evidencias, acá se está explicando a los estudiantes cómo se va a desarrollar el simulador, cómo se va a trabajar. Vemos un estudiante que te está pues, indicando también y cómo entonces empieza el nivel de contagio. Entonces, ahí están los estudiantes, cuánto es el nivel de contagio, eh, entra, sale. Bueno, eso es importante y ahí vemos al estudiante registrando la tabla. En el plano cartesiano está registrando la actividad que está realizando. Entonces, para mí ha sido muy importante.